Una joven mendiga encuentra documentos perdidos de un millonario, pero lo que pidió a cambio para entregarlos dejó al millonario sin palabras y llorando. Lucía caminaba por las calles concurridas de la Ciudad de México, sintiendo el calor del sol en su piel y el peso del sobre que sostenía firmemente contra su pecho. Con solo 20 años, ya había vivido una vida llena de dificultades en las calles, luchando diariamente por sobrevivir. Pero hoy podría ser diferente, había encontrado algo que podría cambiar su vida. Al acercarse a la imponente mansión de Esteban, su corazón se aceleró. Se detuvo frente a la enorme puerta y, con determinación, tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer alta y severa, la ama de llaves. Miró a Lucía de arriba a abajo con una expresión de desdén. ¿Qué quieres?, preguntó la ama de llaves con voz fría, dejando claro que la presencia de Lucía no era bienvenida. Lucía mantuvo la postura firme y respondió con determinación. Necesito hablar con el señor Esteban. Tengo documentos importantes para él. La ama de llaves soltó una risa seca y sarcástica, moviendo la cabeza. El señor Esteban no recibe mendigos. Si quieres dinero, ve a trabajar, dijo ella, comenzando a cerrar la puerta en la cara de Lucía. Lucía rápidamente puso el pie en la puerta, impidiendo que se cerrara. No me iré hasta entregarle estos documentos. Son muy importantes, afirmó Lucía con urgencia y determinación. La ama de llaves se detuvo por un momento, dudando. Había algo en la firmeza de Lucía que la hizo reconsiderar. Con una mirada de irritación y desdén, dejó la puerta entreabierta y entró en la casa, desapareciendo en el pasillo. Lucía esperó, con el corazón latiendo con fuerza mientras intentaba controlar la ansiedad. Pocos minutos después, un hombre alto y elegante apareció. Era Esteban, el dueño de la mansión, y parecía extremadamente irritado por haber sido interrumpido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Esteban con impaciencia mientras sus ojos examinaban a Lucía con una mezcla de desconfianza y desagrado. Encontré sus documentos, dijo Lucía, extendiéndole el sobre. Esteban la miró con una expresión de escepticismo antes de tomar el sobre. Lo abrió y rápidamente verificó el contenido. Sus ojos se agrandaron al reconocer los documentos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con sospecha en sus palabras. Eso no importa ahora, lo que importa es que vine a entregárselos, respondió Lucía, tratando de mantener la calma a pesar de la mirada intimidante de Esteban. Esteban entrecerró los ojos, claramente no convencido. Mis documentos no pueden estar en manos de una mendiga como tú. Estás mintiendo. Si quieres dinero, ve a trabajar. No tengo tiempo para esto, dijo él, comenzando a cerrar la puerta nuevamente. No me iré hasta entregarle sus documentos, exclamó Lucía, firme y decidida. Estos documentos son importantes si usted los necesita. Esteban se detuvo, la mano aún en la puerta. Miró a Lucía por un largo momento, evaluando su seriedad y determinación. Algo en el tono de su voz y en la intensidad de su mirada lo hizo reconsiderar. Entonces, Lucía sacó algunos documentos de la carpeta y Esteban vio que ella estaba diciendo la verdad. Muy bien, dijo finalmente, abriendo la puerta nuevamente. Entra, hablemos más sobre esto. Lucía siguió a Esteban por la inmensa mansión, sintiéndose fuera de lugar entre el lujo y la opulencia que la rodeaban. Los pasillos estaban decorados con obras de arte costosas y muebles lujosos, creando un contraste abrumador con su realidad cotidiana. Esteban la condujo hasta una sala de estar elegantemente decorada y señaló un sofá para que se sentara. Siéntate, dijo él con desconfianza. Explica exactamente cómo encontraste estos documentos y por qué estás aquí. Lucía respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que este era un momento crucial y necesitaba ser clara y honesta. Estaba caminando por la calle cuando encontré estos documentos en una pila de basura. Reconocí su nombre y dirección, así que decidí traerlos hasta aquí. Sé que son importantes y pensé que debía devolverlos personalmente, explicó ella, esperando que él creyera en su historia. Esteban permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Aún parecía escéptico, pero la sinceridad en los ojos de Lucía comenzó a conmoverlo.
Sabía que necesitaba esos documentos, y la urgencia en la voz de ella lo hizo reconsiderar su postura inicial. Muy bien, dijo finalmente, aún cauteloso. Voy a verificar todos los documentos, pero debes entender que no puedo simplemente confiar en alguien que aparece de la nada. Voy a investigar esto. Lucía asintió, comprendiendo su desconfianza. Gracias, dijo ella con gratitud. Solo quería hacer lo correcto. Esteban la observó por un momento más, su expresión suavizándose ligeramente. Vamos a ver, respondió él, aún escéptico, pero ligeramente más abierto. Esteban examinaba los documentos minuciosamente, la expresión en su rostro oscilando entre alivio y sorpresa. Realmente eran importantes, como Lucía había dicho, y él sabía que recuperarlos era vital. Después de unos minutos de silencio, levantó la mirada hacia Lucía, que estaba sentada de manera tensa en el sofá, observándolo con expectación. Estos documentos son de hecho míos. Hiciste un buen trabajo al traerlos hasta aquí, dijo él, más suave, pero aún con un tono de formalidad. Sabía que eran importantes, respondió Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y aprensión. Esteban dejó los documentos a un lado y se levantó, caminando hacia una mesa cercana. Cogió su cartera y comenzó a escribir un cheque. ¿Cuánto quieres por haber encontrado y traído estos documentos?, preguntó él, la pluma aún en movimiento. Lucía frunció el ceño y sacudió la cabeza vigorosamente. No quiero dinero. No es eso lo que estoy pidiendo. Esteban dejó de escribir y la miró, claramente confundido. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó él, genuinamente curioso. Lucía suspiró hondo, sabiendo que lo que iba a pedir era algo inusual y arriesgado. Quiero que me trates como a una hija durante una semana, dijo ella, firme pero con una vulnerabilidad que no pudo esconder. Esteban quedó inmóvil por un momento, las palabras de ella resonando en la sala. Bajó la pluma lentamente y se giró para mirarla completamente, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Qué?, preguntó él, aún tratando de procesar la petición. Nunca tuve una familia de verdad. Quiero saber cómo es tener un padre, aunque sea solo por una semana, explicó Lucía, siendo sincera y con un tono de desesperación. Esteban respiró hondo, tratando de entender la motivación detrás de la petición. Había esperado que ella pidiera dinero o algo material, pero esto era completamente inesperado. Algo en la vulnerabilidad de ella tocó una parte de él que pensaba que estaba adormecida. Él mismo había perdido a su padre cuando era niño y sabía cómo la ausencia de un padre podía marcar a una persona. ¿Estás pidiendo que te trate como a una hija durante una semana?, repitió él, aún incrédulo. Sí, es solo eso lo que quiero. No quiero dinero, no quiero nada material. Solo quiero saber cómo es tener un padre, aunque sea solo por poco tiempo, respondió Lucía, con los ojos fijos en los de él. Esteban permaneció en silencio, reflexionando sobre la petición. La idea parecía loca, pero al mismo tiempo, había algo profundamente humano y conmovedor en el pedido de ella. Nunca había pensado en tener hijos, especialmente después de la muerte de su padre, pero ahora esta joven estaba delante de él pidiendo algo tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo. Muy bien, dijo él finalmente. Acepto tu petición. Durante una semana, te trataré como a mi hija. Lucía sintió una ola de alivio y emoción. No podía creer que él realmente hubiera aceptado. Gracias, señor Esteban. Esto significa mucho para mí, dijo ella, con gratitud evidente en cada palabra. Solo Esteban está bien, corrigió él con una leve sonrisa. Hagamos lo siguiente, empezamos mañana. Puedes quedarte aquí en la mansión durante esta semana. Voy a preparar una habitación para ti. Gracias, Esteban, dijo Lucía, sonriendo por primera vez desde que había llegado. Esteban se levantó y tocó el timbre. La ama de llaves regresó, aún con la expresión severa, pero ahora un poco más curiosa. Prepara una habitación para Lucía. Se quedará con nosotros durante una semana, instruyó Esteban. La ama de llaves levantó una ceja, pero no dijo nada. Lucía siguió a la ama de llaves por el largo pasillo,
sintiéndose aliviada y, al mismo tiempo, nerviosa por lo que vendría a continuación. Esteban se quedó parado, observando a las dos desaparecer por el corredor, aún reflexionando sobre la inusual petición. La esposa de Esteban, llamada Lorena, llegó a casa con varias bolsas de compras, satisfecha con sus nuevas adquisiciones. Ella era una mujer acostumbrada al lujo y al confort, y sus tardes de compras eran una rutina que le gustaba mantener. Al entrar en la mansión, vio a Esteban sentado en el sofá de la sala de estar, con una expresión seria en el rostro. Esto la hizo detenerse por un momento, sintiendo que algo estaba fuera de lo común. «Esteban, ¿qué pasó?», preguntó Lorena, colocando las bolsas en el suelo y caminando hacia él. Esteban levantó la mirada hacia ella, respirando hondo antes de responder. «Necesitamos hablar, Lorena». «Algo inesperado sucedió hoy», dijo él, indicando para que ella se sentara a su lado. Lorena sintió un escalofrío en la espalda, pero se sentó, mirando directamente a su marido. «¿Qué es?», preguntó ella, aprensiva. «Una joven llamada Lucía vino hasta aquí hoy. Encontró documentos importantes que yo había perdido. En lugar de pedir dinero, hizo una petición bastante inusual», comenzó Esteban, observando la reacción de Lorena. «¿Qué tipo de petición?», preguntó Lorena, la desconfianza evidente en su tono. «Pidió ser tratada como nuestra hija durante una semana», dijo Esteban, esperando la respuesta de ella. Lorena abrió los ojos, claramente sorprendida e incómoda. «¿Qué? ¿Y aceptaste eso?», exclamó ella, incrédula. «Sí, lo acepté. Sé que es inusual, pero hay algo en su historia que me tocó. Ella tiene una vida difícil, y creo que podemos hacer esto por ella», explicó Esteban, tratando de calmar a su esposa. «¿Y dónde está ahora?», preguntó Lorena, aún no totalmente convencida. «En el cuarto de huéspedes. Se quedará con nosotros esta semana. Por favor, Lorena, trata de entender». «Creo que esto es lo correcto», dijo Esteban, sosteniendo su mano. Lorena suspiró, moviendo la cabeza. «Está bien. No me gusta, pero lo intentaré», dijo ella, renuente. Más tarde, durante la cena, Lucía bajó las escaleras tímidamente, encontrando a Esteban y Lorena ya sentados a la mesa. Lorena la miró de arriba a abajo, todavía desconfiada. Esteban sonrió a Lucía, indicando que se sentara. «Lucía, esta es mi esposa, Lorena», presentó Esteban. «Encantada de conocerla, señora», dijo Lucía, tratando de esconder su nerviosismo. «Encantada, Lucía. Esteban me contó sobre tu petición. Espero que entiendas que esto es muy inusual para nosotros», dijo Lorena, con un tono frío. «Lo entiendo, señora, y estoy muy agradecida por la oportunidad», respondió Lucía humildemente. «Cuéntanos más sobre ti, Lucía. ¿Cómo llegaste hasta aquí?», Lorena preguntó con más suavidad, pero aún llena de desconfianza. Lucía respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Crecí en las calles. No tengo familia. Perdí a mi madre cuando era muy pequeña y nunca conocí a mi padre. Desde entonces, he sobrevivido sola, haciendo lo que podía para mantenerme viva», comentó Lucía, emocionada. Lorena observaba atentamente, tratando de descifrar a la joven frente a ella. Esteban, por otro lado, sentía una empatía creciente por la historia de Lucía. «Debe haber sido muy difícil para ti», dijo Esteban con voz suave. «Sí, señor, pero aprendí a ser fuerte. Cada día era una nueva lucha. Cuando encontré sus documentos, supe que eran importantes y quise hacer lo correcto», continuó Lucía, la honestidad brillando en sus ojos. «¿Y qué esperas ganar con esto?», preguntó Lorena, todavía tratando de entender las motivaciones de Lucía. «No quiero dinero, señora. Solo quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por poco tiempo». «Eso es algo que nunca tuve y siempre quise», explicó Lucía, su vulnerabilidad tocando algo en Lorena, a pesar de su resistencia inicial. Esteban miró a Lorena, esperando que ella también sintiera la sinceridad de Lucía. Lentamente, vio que la expresión de Lorena se suavizaba un poco. «Bien, Lucía,
Esta semana será una prueba para todos nosotros. Espero que podamos aprender algo de esta experiencia, dijo Lorena, tratando de mostrar un poco de comprensión. Gracias, señora. Prometo hacer lo mejor para no decepcionarlos, dijo Lucía, con una leve sonrisa de gratitud en su rostro. La cena prosiguió con conversaciones más ligeras, pero la presencia de Lucía trajo una nueva dinámica a la mesa. La semana de Lucía en la casa de Esteban comenzó de forma tensa, pero lentamente empezó a tomar una dirección diferente. Esteban hizo un esfuerzo consciente para incluirla en la rutina de la casa, presentándola a los empleados y mostrándole todos los rincones de la mansión. Lucía, a pesar de estar fuera de su entorno familiar, comenzó a sentirse un poco más a gusto. Aunque la presencia de Lorena y la mirada constante de juicio de ella y de otros miembros de la familia fueran un recordatorio constante de que aún era una extraña allí. En la primera mañana, Esteban decidió que él y Lucía desayunarían juntos. Lorena, visiblemente renuente, se sentó al lado de Esteban, observando a Lucía con ojos críticos. «Lucía, ¿tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer hoy?», preguntó Esteban, tratando de aliviar la tensión. «Me gustaría conocer más sobre su rutina, señor. Quiero aprender cómo es su día a día», respondió Lucía, nerviosa pero decidida a aprovechar al máximo la oportunidad. «Claro. Hoy tengo algunas reuniones en la oficina, pero puedes acompañarme. Quiero que veas cómo es mi trabajo», dijo Esteban con una sonrisa alentadora. Lorena reviró los ojos, claramente desaprobando la idea, pero no dijo nada. Se limitó a continuar su desayuno en silencio mientras Esteban y Lucía conversaban. Después de la comida, Esteban llevó a Lucía a su oficina en casa, donde él pasaba gran parte del tiempo trabajando. «Este es mi espacio de trabajo. Aquí manejo la administración de las empresas y tengo reuniones importantes. Quiero que te sientas libre de preguntar cualquier cosa», explicó Esteban. «Gracias, Esteban. Realmente aprecio esto. Nunca he estado en una oficina así antes», dijo Lucía, mirando alrededor con admiración. Durante la semana, Esteban se aseguró de incluir a Lucía en varias actividades familiares. Salieron a paseos en el parque, donde pudieron conversar libremente. En una de esas ocasiones, mientras caminaban, Esteban preguntó sobre el pasado de Lucía. «Lucía, cuéntame más sobre tu vida en las calles. ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo?», preguntó él, genuinamente interesado. «Fue difícil, Esteban. Cada día era una lucha. Buscaba comida en la basura, hacía pequeños trabajos cuando podía, pero lo peor era la soledad. Siempre deseé tener a alguien en quien confiar», respondió Lucía, emocionada. Esteban sintió una ola de empatía por Lucía. Él mismo sabía lo que era crecer sin un padre y sentía una conexión con la historia de ella. Pasaron la tarde conversando, compartiendo historias y riendo juntos. Lucía comenzó a experimentar lo que era tener una familia, algo que nunca había tenido antes. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar a Lucía tan fácilmente. Lorena, en particular, era una presencia constante de desaprobación. Durante una cena familiar, donde parientes de Esteban vinieron a visitar, la resistencia quedó evidente. Las miradas y susurros no pasaron desapercibidos para Lucía. «Entonces, Lucía, ¿tú eres amiga de Esteban?», preguntó una de las tías con un tono condescendiente. «Está con nosotros por una semana, nos está ayudando con algunos asuntos personales», respondió Esteban rápidamente, tratando de desviar la conversación. «Entiendo. ¿Y de dónde eres, querida?», insistió la tía, claramente desconfiada. «Crecí en las calles, sin familia. Esteban y Lorena me dieron una oportunidad de experimentar lo que es tener un hogar, aunque sea por poco tiempo», respondió Lucía, manteniendo la compostura. Las miradas y los susurros continuaron, pero Lucía se mantuvo firme. Sabía que esa oportunidad era única y no dejaría que la desaprobación de los demás la afectara. Esteban percibió el malestar de Lucía y trató de integrar más actividades que los unieran. Un día, pasaron la tarde cocinando juntos en la cocina de la mansión. «¿Te gusta cocinar, Lucía?», preguntó Esteban mientras cortaba vegetales.
Nunca tuve muchas oportunidades para cocinar, pero siempre me pareció interesante. Es algo que nunca imaginé hacer, respondió Lucía sonriendo. Vamos a hacer algo simple, pero especial. Es una forma de conocernos mejor y también de que experimentes un poco lo que es una rutina familiar, dijo Esteban animado. Los días pasaron rápidamente y la conexión entre Esteban y Lucía se profundizó. Esteban comenzó a ver en ella algo más que una joven perdida, vio potencial y determinación. Lucía, por su parte, empezó a sentir un calor y una aceptación que nunca había experimentado antes. Sin embargo, Lorena no veía esto con buenos ojos. La semana, que comenzó con esperanza y oportunidades, empezó a volverse tensa en la mansión de Esteban. Desde el primer encuentro entre Lorena y Lucía, una tensión palpable flotaba en el aire. Lorena no podía ocultar su incomodidad con la presencia de Lucía y la manera en que Esteban la trataba. Lorena comenzó a sospechar de las intenciones de Lucía y no escondía su antipatía. La situación empeoró una mañana de jueves cuando Lucía entró en la cocina para preparar el desayuno, algo que Esteban había sugerido para ayudarla a sentirse más en casa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Lorena. Solo quería ayudar. Esteban sugirió que podría hacer el desayuno hoy, respondió Lucía, tratando de mantener la calma. Claro, él lo sugirió, dijo Lorena con un tono de sarcasmo. ¿Crees que vas a ganarte a todos aquí con tu falsa amabilidad? Lucía se sorprendió con la acusación e intentó defenderse. No estoy tratando de ganarme a nadie, Lorena. Solo quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por poco tiempo. ¿Familia? ¿Crees que puedes entrar en nuestras vidas y simplemente convertirte en parte de ella? No seas ingenua, replicó Lorena, cruzando los brazos. Sé que es difícil de entender, pero no estoy aquí para manipular a nadie. Solo quiero sentir lo que es tener un hogar, insistió Lucía, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar. Lorena bufó incrédula. Veo a través de ti. Estás usando esa historia de víctima para ganarte la simpatía de Esteban y él está cayendo en tu trampa, acusó Lorena. Eso no es verdad, Lucía alzó la voz por primera vez, sintiéndose frustrada. Todo lo que pedí fue una oportunidad para sentir lo que es tener un padre, una familia. No quiero nada más que eso. La tensión era casi palpable y Lorena se acercó a Lucía, su rostro a pocos centímetros del de ella. No confío en ti, Lucía, y voy a asegurarme de que Esteban vea quién eres realmente, susurró Lorena antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Lucía se quedó parada, respirando hondo para calmarse. Sabía que sería difícil, pero no esperaba que fuera tan doloroso. Quería rendirse, pero la promesa de Esteban de tratarla como hija por una semana la mantenía firme. No podía dejar que Lorena destruyera esta única oportunidad de experimentar algo que siempre había deseado. Más tarde ese día, Esteban se dio cuenta de que algo estaba mal. Lucía estaba callada y parecía distante. La encontró sentada en el jardín, mirando al horizonte con una expresión triste. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Esteban, sentándose a su lado. «No, Esteban, no lo estoy», dijo Lucía, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. «Lorena no me cree. Ella piensa que estoy aquí para manipularte». Esteban suspiró, pasándose la mano por el cabello. Sabía que esto sería difícil para ella, pero no imaginó que llegaría a este punto. «Voy a hablar con Lorena». «Esto no puede seguir así», prometió Esteban, preocupado. «Gracias, Esteban, pero no quiero causar problemas entre ustedes. Solo quería un poco de paz, de amor familiar», dijo Lucía tristemente. Esteban tocó el hombro de Lucía, tratando de confortarla. «Lo entiendo, Lucía, y voy a hacer lo posible para que tengas esa experiencia. Prometo que vamos a resolver esto», dijo él, determinado. Esa noche, durante la cena, la tensión estaba nuevamente en el aire. Lorena miraba a Lucía con desdén, mientras Esteban trataba de mantener la paz. Finalmente, no pudo soportarlo más y decidió enfrentar la situación. «Lorena, necesitamos hablar sobre esto. No podemos seguir así», dijo Esteban con firmeza. «¿Hablar sobre qué, Esteban? ¿Sobre cómo te está engañando esta chica?».
respondió Lorena, cruzando los brazos. Lucía no está aquí para engañarnos. Solo quiere experimentar lo que es tener una familia. Por favor, trata de entender eso, pidió Esteban, mirándola profundamente a los ojos. ¿Entender? ¿Quieres que entienda que trajiste a una extraña a nuestra casa y la estás tratando como a una hija? Eso es absurdo, respondió Lorena con ira. Lorena, sé que esto es difícil para ti, pero necesitamos ser más comprensivos. Lucía no tiene a nadie. Esta es la primera vez que experimenta algo parecido a un hogar, dijo Esteban, intentando calmar a su esposa. ¿Y qué pasa si realmente está tratando de engañarnos? No sabemos nada de ella, Esteban. No puedes simplemente confiar en alguien así, replicó Lorena, claramente molesta. Esteban respiró hondo, sabiendo que la situación se estaba volviendo tensa. Entiendo tus preocupaciones, Lorena, pero Lucía ha sido honesta hasta ahora. Sé que esto es difícil, pero quiero que intentemos darle una oportunidad. No te pido que la aceptes de inmediato, solo que le des una semana. Si después de eso sientes que no podemos confiar en ella, tomaremos las decisiones que sean necesarias, respondió Esteban con calma, tratando de encontrar un punto medio. Lorena permaneció en silencio por un momento, evaluando las palabras de su esposo. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza, aunque su expresión aún mostraba reticencia. De acuerdo, Esteban, le daré esta semana, pero solo porque confío en tu juicio. Pero si algo sale mal, espero que tomes las medidas necesarias, dijo Lorena con firmeza. Esteban sonrió levemente, sintiéndose aliviado. Gracias, Lorena. Estoy seguro de que todo saldrá bien, respondió él, tocando suavemente la mano de su esposa en un gesto de aprecio. Al día siguiente, Esteban decidió llevar a Lucía a uno de los proyectos benéficos en los que estaba involucrado. Quería que ella viera una faceta diferente de su vida, una en la que ayudaba a otros, algo que podría inspirarla. Hoy visitaremos un centro comunitario que financio. Ayudamos a niños de bajos recursos a recibir educación y cuidados. Creo que te gustará ver cómo se puede hacer una diferencia en las vidas de otros, dijo Esteban mientras se dirigían al lugar en su coche. Lucía sintió, intrigada y emocionada por la oportunidad de ver algo nuevo. Al llegar al centro, fue recibida por los niños con una mezcla de curiosidad y alegría. Esteban la presentó como una amiga y le mostró las instalaciones. Es maravilloso lo que haces aquí, Esteban. Nunca pensé que personas como tú estuvieran tan involucradas en ayudar a otros, comentó Lucía, admirada. Esteban sonrió con modestia. Todos necesitamos ayudar de alguna manera, Lucía. No importa lo grande o pequeño que sea el gesto, siempre puede marcar una diferencia en la vida de alguien, respondió él, sintiéndose satisfecho al ver la reacción de Lucía. Pasaron la tarde con los niños, jugando y compartiendo historias. Lucía se sintió más conectada con ellos de lo que esperaba, recordando su propia infancia difícil. La experiencia la conmovió profundamente, y mientras se despedían, prometió a Esteban que haría algo por esos niños algún día. Esa noche, al regresar a la mansión, Lucía se sentía más cercana a Esteban. Sin embargo, no podía ignorar la frialdad que Lorena seguía mostrándole. Sabía que no sería fácil ganarse su confianza, pero estaba decidida a intentarlo. A medida que la semana avanzaba, Esteban y Lucía se acercaron aún más. Esteban empezó a verla como a una hija, algo que nunca pensó que sucedería. Le enseñó sobre sus negocios, la llevó a eventos sociales y la incluyó en las decisiones cotidianas de la casa. Lucía aprendió mucho en esos días, no solo sobre cómo funcionaba la vida en una mansión, sino también sobre cómo era tener a alguien que se preocupara por ella. Pero la situación con Lorena seguía siendo complicada. A pesar de los esfuerzos de Esteban por mantener la paz, Lorena no podía evitar sentirse desplazada. La presencia de Lucía en su hogar la ponía nerviosa, y cada vez más, sentía que su lugar en la vida de Esteban estaba siendo usurpado. Una noche, Lorena no pudo contenerse más. Después de la cena, cuando Esteban y Lucía estaban conversando en la sala, ella entró y se dirigió directamente a Esteban. Esteban, creo que ya es suficiente, dijo con firmeza, mirando a Lucía brevemente antes de volver la vista hacia su esposo.
Esta situación ha ido demasiado lejos. Es hora de que Lucía se vaya. Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sabía que Lorena no la aceptaba, pero no esperaba que fuera tan directa. Esteban se quedó en silencio por un momento, luego miró a Lorena con una expresión de tristeza. Lorena, sé que esto ha sido difícil para ti, pero Lucía solo está aquí por una semana. Necesitamos cumplir nuestra promesa, respondió Esteban, tratando de mantener la calma. No puedo hacerlo más, Esteban. Siento que estoy perdiendo a mi esposo en el proceso, replicó Lorena, su voz temblando ligeramente. Lucía se levantó lentamente del sofá, sintiéndose incómoda con la situación. Lorena, no quiero causar problemas entre ustedes. Si mi presencia aquí es un problema, me iré de inmediato, dijo Lucía, su voz baja y triste. Esteban levantó una mano para detenerla. No, Lucía. Te prometí que te trataría como a una hija durante esta semana, y voy a cumplir esa promesa. Lorena, por favor, entiende que esto es algo que debo hacer, dijo Esteban, volviéndose hacia su esposa con una mirada implorante. Lorena miró a su esposo, y luego a Lucía, y suspiró profundamente. Está bien, Esteban. Termina esta semana, pero después de eso, necesitamos hablar sobre nosotros, dijo Lorena, antes de salir de la sala con el corazón pesado. Esteban se quedó en silencio por un momento, luego miró a Lucía con tristeza. Lamento que esto haya ocurrido, Lucía. Lorena solo está preocupada por nuestra relación, y lo entiendo. Pero no quiero que te sientas culpable. Esta semana es importante para ambos, dijo él con sinceridad. Lucía asintió, aunque sentía que la situación se estaba volviendo cada vez más difícil. Los días restantes de la semana pasaron rápidamente, pero estuvieron llenos de tensión. Esteban y Lucía continuaron sus actividades, pero la frialdad de Lorena era evidente, y Lucía se sentía cada vez más incómoda en la casa. Finalmente, llegó el último día de la semana. Esteban decidió hacer algo especial para despedirse de Lucía. Organizó una cena elegante en la mansión, solo para ellos tres. Quería que Lorena y Lucía terminaran la semana en buenos términos, aunque sabía que sería difícil. Durante la cena, Esteban trató de mantener la conversación ligera, pero el ambiente seguía siendo tenso. Lucía intentó relajarse y disfrutar del momento, pero sentía el peso de las miradas de Lorena sobre ella. Cuando terminó la cena, Esteban se levantó y levantó su copa de vino. Quiero agradecer a Lucía por habernos dado esta oportunidad de conocerla mejor. Ha sido una semana intensa, pero estoy feliz de haber cumplido mi promesa, dijo con una sonrisa, mirando a Lucía con afecto. Lucía sonrió débilmente y levantó su copa en agradecimiento. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Significó mucho para mí, más de lo que puedo expresar, dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. Lorena se quedó en silencio, mirando a Esteban y luego a Lucía. Finalmente, suspiró y levantó su copa también. Espero que todo te vaya bien, Lucía. Y que encuentres lo que buscas en la vida, dijo, su voz más suave de lo que había sido en toda la semana. Lucía asintió, sintiéndose agradecida por el gesto. Esa noche, Lucía se despidió de Esteban y Lorena en la puerta de la mansión. Esteban le dio un fuerte abrazo y le entregó un pequeño paquete. Es solo un recuerdo para que sepas que siempre tendrás un amigo aquí, dijo, sonriendo. Lucía tomó el paquete, sintiendo las lágrimas brotar en sus ojos. Gracias, Esteban. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, respondió, abrazándolo de nuevo antes de girarse y caminar hacia la calle. Mientras Lucía se alejaba, Esteban y Lorena la observaban en silencio. Esteban sabía que su vida había cambiado de alguna manera, y esperaba que la experiencia también hubiera sido significativa para Lucía. Al día siguiente, Esteban y Lorena se sentaron a hablar sobre lo ocurrido. Esteban sabía que necesitaba tranquilizar a su esposa y hacerle entender que su relación era lo más importante para él. Lorena, lamento que esta semana haya sido tan difícil para ti. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue para cumplir una promesa y ayudar a alguien que lo necesitaba. Tú eres lo más importante en mi vida, y quiero que estemos bien, dijo Esteban con sinceridad.
Lorena lo miró a los ojos y asintió. Lo sé, Esteban. Solo me preocupaba perderte. Pero entiendo por qué lo hiciste, y aprecio que me hayas explicado todo. Vamos a seguir adelante juntos, respondió Lorena, tomando la mano de Esteban. Ambos se abrazaron, sintiendo que la tensión se desvanecía lentamente. Sabían que había sido una semana difícil, pero estaban decididos a seguir adelante y fortalecer su relación. Por su parte, Lucía volvió a las calles, pero con una nueva perspectiva de la vida. Aunque sabía que su vida no cambiaría de inmediato, la experiencia en la mansión de Esteban le había dado una nueva esperanza. Había aprendido que la bondad y la compasión aún existían en el mundo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Y así, la historia de Lucía en la mansión de Esteban llegó a su fin, dejando una marca indeleble en todos los que participaron en ella. Lucía había encontrado lo que buscaba, aunque solo fuera por una semana, y Esteban había descubierto una nueva faceta de sí mismo, una que no había esperado encontrar.